En la región profunda de Querétaro, en México, se alza una formación única, ajena al tiempo y al paisaje que la rodea, la Peña de Bernal. Muy cerca se encuentra el pueblo de Bernal, tranquilo, como si el paso del tiempo fuera algo irrelevante. En abril de 1987, dos amigas, María Suárez y Conchita Valvidia, compañeras de estudios, tomaron un autobús desde la ciudad de Querétaro con la ilusión intacta. Hacía tiempo que deseaban hacer aquella excursión, pero siempre había algo que lo impedía: los exámenes, los estudios, los compromisos. Llegaron a Bernal a primera hora de la tarde, tras un viaje en autobús convertido en una monotonía seca propia del mismo clima. Al bajar, preguntaron a un hombre viejo cómo llegar al sendero que subía hacia la peña. Las miró durante unos segundos y luego desvió la vista hacia un punto determinado con un gesto que reflejaba un recuerdo desconocido. Pensativo, no respondió. Simplemente siguió caminando, como si aquella pregunta de cortesía jamás hubiera existido. Sin dar más importancia al asunto, comenzaron a subir por el sendero hacia la peña, en silencio. El pueblo, a distancia, quedaba atrás como una fotografía descolorida. Solo se escuchaban los pasos, los únicos pasos de María y Conchita. María respiró hondo. El aire parecía distinto, más limpio, más real. ¿No lo notas?, dijo a Conchita. Es como si el silencio se hubiera adaptado a otro idioma que respira paz. Tras una marcha continua, decidieron las dos amigas tomarse un pequeño descanso en un lugar estratégico donde se ubicaba un banco natural de piedra. Ya en ese momento era el atardecer. María, por alguna razón desconocida o por simple curiosidad, se asomó a una grieta en la roca maciza, un hueco por el cual la luz del atardecer apenas llegaba, y entonces la vio. De cintura hacia arriba, inmóvil, la figura tenía la forma perfecta de un triángulo humano, y sin embargo allí seguía flotando sobre la piedra. No sabía realmente qué era aquello. María permaneció unos instantes más mirando aquella figura sin llegar a ninguna conclusión, hasta, sin saber muy bien por qué, regresó a donde estaba sentada su amiga Conchita. En ese instante, por cualquier motivo, ambas sintieron que ya era hora de regresar al pueblo. El sendero descendiente se presentaba ante ellas más oscuro que a la subida. Fue entonces cuando apareció una luz, y al momento una segunda luz. Pequeñas, blancas, pálidas pero bien visibles, suspendidas hacia un lado, cerca de los matorrales. No duraron más de unos segundos antes de desvanecerse, para volver a reaparecer de forma aleatoria, y en ese momento llegaron a comprender que eran las mismas luces. Sin llegar a entenderlo del todo, o quizás por el cansancio, las dos amigas aceleraron el paso por puro instinto. Pero las luces seguían allí, y lo más desgarrador fue algo que jamás podrían olvidar. Tras ese descenso hacia lo incierto, empezaron a escuchar unas voces. Eran sonidos rotos, fragmentos de algo que parecía a una voz humana, fragmentadas, irregulares, incoherentes, unos sonidos puramente familiares, cercanos y distantes a la vez. Y esa contradicción
penetraba profundamente en la memoria de las dos amigas. ¿Qué eran aquellas luces y esas voces sin sentidos, pero al mismo tiempo tan familiares? Y surgió lo que jamás se imaginarían. Desde el lugar donde habían parado a descansar, brotó de una forma inesperada un destello brillante, una luz intensa, azul, cristalina, que emitió varios fogones de luz, varios pulsos de golpe, apuntando hacia el cielo oscuro y desconocido. Era una potencia fuera de lo común, algo que no tenía nada que ver con lo mundano, era algo extradimensional. Miraron en todas las direcciones buscando el pueblo de Bernal, pero no encontraron nada. Solamente había oscuridad, no había luz, en ninguna parte se ubicaba el pueblo. Simplemente la única presencia que había allí era el mismo monolito y aquella luz misteriosa, aquella fuente de luz que surgió de la nada en pleno monolito, justamente en el lugar donde habían parado a descansar, apuntando hacia el cielo sin saber realmente qué es lo que estaba pasando en este momento. Las dos amigas desesperadas intentaron seguir bajando, descendiendo, siguiendo su propio instinto de supervivencia ante aquello desconocido. Las luces permanecían todavía allí presentes, como si estuvieran persiguiendo a las dos amigas, y esas voces, las voces volvieron a aparecer, pero esta vez fueron radicalmente distintas. Sonaban más nítidas que nunca y con un tono fuera de lo común, y por primera vez se dieron cuenta que aquellas voces tan familiares eran realmente las suyas, las de María y Conchita. Las voces se pronunciaban con una claridad inquietante y una coherencia profunda. Esa claridad inusual y desconcertante portaba un mensaje que comprendieron desde lo más hondo de su alma, y esa comprensión los atravesó con un terror desconocido, un miedo que jamás habían sentido antes. Era algo tan desgarrador que sabían que nunca lo olvidarían, y sin embargo, por mucho que lo intentasen, no pudieron recordar ni una sola palabra, ni una de aquella frase maldita y desgarradora, como si esas palabras formasen de una propia ecuación sentimental, emotiva y existencial, una ecuación que no se podía resolverse. Y luego nada absoluta, un salto en blanco. La siguiente imagen en sus mentes fue la del amanecer, ya entrando en el pueblo. Se dirigieron a la parada y subieron al autobús de regreso. Eran las únicas pasajeras en aquel autobús con aspecto fantasmal, regresando así a sus hogares. Al revelar el carrete de fotos tomados durante esa excursión, descubrieron que todas las diapositivas estaban completamente oscuras y borrosas. Años más tarde, revisando por azar aquel carrete guardado en una caja, apareció algo que jamás supieron explicar. Entre las imágenes veladas había una sola fotografía visible, mostrando a una mujer desconocida, de pie, en un lugar que ninguna de las dos recordaba haber visto a esa mujer. En ella, una mujer desconocida, envuelta en un velo traslúcido, que miraba directamente a la cámara. No recordaba haber estado allí, ni haber visto ese rostro. ¿Quién era? ¿O por qué
esa fotografía existía, sigue siendo un misterio. Desde entonces, ambas amigas continuaron con sus vidas atrapadas en la rutina más absoluta y ninguna de ellas volvió a plantearse regresar a aquel pueblo. Ni siquiera querían recordar lo ocurrido en aquel fatídico día.